Hola a todos, es un placer para mí participar en estas jornadas de Best of Astro 2020 para Colombia, gracias a la organización de ACRO, y tengo a cargo 4 temas de cáncer de próstata. El primero es el metaanálisis de datos individuales de la comparación de neoadyuvancia versus adyuvancia de corta duración con radioterapia en cáncer de próstata primario. El segundo tema es el subgrupo de radioterapia dentro del estudio fase 3 HERO que comparó Relugolix versus Leoprolide. El tercer tema está relacionado con el protocolo de rescate de braquiterapia de baja tasa de dosis después de persistencia o de recaída por radioterapia externa. Y el cuarto es también un ensayo clínico controlado de PET-fluciclovina versus imágenes convencionales en el contexto de la radioterapia de rescate post-prostatectomía. En cuanto al primer estudio, básicamente que la justificación de hacer un metaanálisis influye mucho el hecho de que no hay una comparación formal de la neoadyuvancia con la adyuvancia. Si bien la mayoría de los estudios incluyen la neoadyuvancia y para nosotros es un estándar, la gran mayoría de estos estudios pivotales y antiguos incluyen una radioterapia antigua, una radioterapia con técnicas incluso convencionales, y la gran mayoría se ha volcado a incluir la neoadyuvancia en general por la plausibilidad biológica de la sinergia que existe, que debe existir entre los dos tratamientos, con la disminución de clones tumorales, mejorar la oxigenación, la citorreducción, eventualmente lograr que nuestros volúmenes sean más pequeños para que haya menor toxicidad. Y pues finalmente, con todos estos estudios, lo que es un estándar actual para nosotros es que pues no se ha mostrado beneficio en el bajo riesgo de la adición de esta terapia de supresión androgénica. En el riesgo intermedio sí hay un beneficio y la utilizamos por corta duración, y en el alto riesgo la utilizamos de larga duración, conociendo que la combinación de ambos tratamientos pues tiene mejoría en la supervivencia libre de progresión, disminuye la mortalidad específica por cáncer de próstata y mejora pues la supervivencia global. El estudio RTOG 9413 tal vez fue el primero en que formalmente hizo esta comparación de neoadyuvancia y adyuvancia, y si solamente hubiese tenido, digamos, la comparación de estos dos, realmente si miramos las curvas de lo que publicaron el grupo de la Universidad de California, pues no encontró diferencias. Sí hubo diferencias cuando se incluyó, obviamente, se compararon los brazos de los volúmenes de próstata versus la pelvis. Sin embargo, su actualización con medianas de seguimiento de 15 años, pues francamente las curvas cambiaron, y a 15 años les dio significancia estadística para mejores resultados en supervivencia libre de progresión en el campo de próstata y la adyuvancia. Eso lo publicaron ellos en el 2018. Hacia el 2020, el grupo de Ottawa hace un ensayo clínico controlado que publican en ese entonces con una mediana de 10 años. Es un estudio de no inferioridad que comparó concurrencia y adyuvancia versus neoadyuvancia y concomitancia. La tendencia favoreció el grupo de concurrencia de adyuvancia, sin embargo no logró significancia estadística. Cuando este grupo presentó sus resultados, ellos creían que les había hecho falta mayor número de pacientes. De todas formas, este estudio incluyó principalmente pacientes de riesgo intermedio y utilizó bloqueo completo, bicalutamida y goserelina en la adyuvancia a partir del primer día con radioterapia versus una neoadyuvancia de 4 meses más radioterapia. Entonces, Daniel Spratt, en conjunto con otros líderes de cáncer de próstata de Canadá y Norteamérica, hacen este metaanálisis de datos individuales, hacen una búsqueda encontrando aproximadamente unos 174 estudios que finalmente pues
Se excluyen la mayoría, quedando 2, básicamente porque no eran ensayos clínicos controlados o no había formalmente una comparación de la DT con la radioterapia. Los estudios que quedan para el análisis fueron los 2 que mencioné anteriormente, y en total esa cohorte pues es de 1.065 pacientes, que incluye la población del grupo de Ottawa, en donde se incluyen solo los pacientes. Bueno, en esta cohorte solamente se trataron pacientes en campo prostático, y del estudio de ARTIO 9413 solamente se extraen el grupo de tratamiento en próstata. Se excluyeron los pacientes que se trataron en pelvis. En total, 1.065 pacientes. La mediana de seguimiento realmente fue de 15 años. El desenlace primario fue supervivencia libre de progresión. Los desenlaces secundarios: recaída bioquímica, metástasis a distancia, supervivencia libre de metástasis, mortalidad asociada a cáncer de próstata, supervivencia global y toxicidad grave. Con mediana de 15 años, como ya lo mencioné. Los grupos estuvieron balanceados, y básicamente los resultados pues son superiores para el grupo de la adyuvancia, con una supervivencia libre de progresión superior comparado con la neoadyuvancia. Esto fue estadísticamente significativo, y podemos ver que más o menos desde el 5.º año los brazos empiezan a abrir poco a poco. En cuanto a recaída también este resultado estuvo a favor de la adyuvancia, con menos recaídas bioquímicas en la adyuvancia. Como podemos ver, es la línea roja. Esto también fue estadísticamente significativo, y también hubo una reducción en las metástasis a distancia en el grupo de la adyuvancia, siendo más favorable a más largo plazo. No hubo significancia estadística en la mortalidad asociada a cáncer de próstata. Y bueno, esto lo podemos ver resumido en este forest plot, en donde, repito, hay significancia estadística para la supervivencia libre de progresión, la recaída bioquímica, las metástasis a distancia, la supervivencia libre de metástasis, y no encontrando diferencias en mortalidad específica por cáncer de próstata y global, no diferencias en toxicidad. Los autores básicamente discuten y comparan, digamos, estos resultados con estudios como los que ya miramos, en donde en los estudios donde predomina la neoadyuvancia no hay positividad para desenlaces secundarios. Todos fueron negativos para metástasis y para supervivencia global, mortalidad asociada a cáncer de próstata, mientras que los otros estudios en los que sí se incluyó adyuvancia de corta o de larga duración, todos fueron positivos para estos desenlaces. La conclusión de los autores es que la adyuvancia es superior, es significativamente superior en términos de supervivencia libre de progresión, recurrencia bioquímica, metástasis a distancia, supervivencia libre de metástasis, comparado con la neoadyuvancia cuando se trata solo la próstata. Esto no aumenta la toxicidad, y definitivamente es el análisis actual con más nivel de evidencia que soporta la secuenciación de ambos tratamientos. El doctor Morton, cuando hizo el análisis de todos los temas de próstata para este caso en particular, pues habla de que es realmente una hipótesis interesante, y que es plausible incluso con algunos de los estudios que el mismo doctor Dennis Pratt menciona, de resultados in vitro de trabajos en líneas celulares de cáncer de próstata, en los de la eficiencia de la colonia es mucho menor cuando se hace la adyuvancia, hay menor recrecimiento celular. Esto podría, digamos, ser plausible, es bastante interesante. La limitación es que obviamente son análisis post-hoc, es un análisis de subgrupo donde se extrajeron específicamente los brazos de solo tratamiento sobre la próstata. No olvidemos que de todas formas la neoadyuvancia tiene un componente adyuvante, puesto que hay una demora en la recuperación de la testosterona, pero sin duda es razonable concluir en este momento que no necesitamos esperar a hacer una neoadyuvancia para poder comenzar la radioterapia. El segundo tema tiene que ver con el subgrupo de radioterapia
del ensayo clínico HERO, que comparó relugolix, que es un nuevo antagonista oral de la GnRH, versus leoprolide para el cáncer de próstata avanzado. Este estudio lo presentó también el doctor Daniel Spread con el grupo multicéntrico, realmente multicontinental. Este es un estudio que incluyó población americana, europea, asiática e incluso latinoamericana, aunque en una proporción menor. Todos sabemos que hay limitaciones para la hormonoterapia y específicamente cuando hablamos de antagonistas, el conocido y el que usamos y está probado, el de Garelix, pues tiene bastantes reacciones adversas, sobre todo en el sitio de tratamiento, 30 y 40%, dolor, edema, eritema, induración. Esta es una aplicación mensual que hace que el paciente realmente tenga ansiedad por esas reacciones locales. Son pacientes que necesitan desplazarse para su administración, y si comparáramos el antagonista con los agonistas, pero los agonistas sabemos que son más lentos para lograr la castración y también son más demorados para recuperar los niveles de testosterona. Adicionalmente, tenemos que combinarlos con terapia antiandrogénica concurrente para evitar el flare. Entonces, el HERO básicamente lo que hizo fue comparar 934 pacientes, en total 930 que estuvieron aptos para el análisis. Compararon relugolix como antagonista bioral versus acetato leoprolide, agonista administrado cada 3 meses. Se buscó como desenlace primario evaluar la castración sostenida a las 48 semanas, definida como una testosterona inferior a 50 nanogramos por decilitro, y de todos estos 930 pacientes hubo 157 pacientes que se irradiaron, ya sea en cualquiera de los dos brazos. La radioterapia en este caso inició 2 meses después de relugolix. Otros desenlaces evaluados secundarios fue la castración al día 4 y día 15, la castración profunda al día 15, la respuesta del PSA al día 15 y la FSH en semana 24. Importante dentro de la caracterización de la población total, básicamente la mitad de los pacientes en ambos grupos tenía recaída bioquímica o clínica. Un cuarto de los pacientes debuta metastásico, pues sensible a la castración. El otro cuarto de los pacientes era enfermedad localizada avanzada, y básicamente el 13.5 y 14.6% respectivamente tenía antecedentes en cada uno de los brazos de haber hecho eventos cardiovasculares mayores definidos como infarto agudo de miocardio, ACVs hemorrágicos o incluso otras condiciones cerebrovasculares que puntualmente estaban definidas en el protocolo. Específicamente en nuestro grupo de radioterapia, que fueron 157 pacientes, la gran mayoría de los pacientes recibieron radioterapia externa, algunos braquiterapia. El 60% de los pacientes tuvo intención primaria, o sea que eran localmente avanzados, que estaban debutados pero localizados. Otros tuvieron intención paliativa, entre el 24% en el grupo de relugolix y el 17% en el grupo de leoprolide, y en menor proporción tuvieron intención de salvamento. Esto básicamente hace que la gran mayoría de los pacientes pues recibió una radioterapia de la pelvis o por lo menos de la próstata. Esto es importante tener en cuenta cuando miremos el perfil de toxicidad. En cuanto al desenlace primario, en toda la población, el desenlace primario fue mejor en el grupo de relugolix, es decir, que la castración sostenida, a pesar de ser un diseño de no inferioridad, fue mejor en el grupo de relugolix, con un riesgo absoluto de prácticamente un 8%, y en el subgrupo de la radioterapia se fue absolutamente similar. Cuando miramos los desenlaces secundarios, es bastante evidente cómo el relugolix produce una castración mucho más temprana comparada con leoprolide. En día 4, casi el 60% de los pacientes ya tienen testosterona inferior a 50 y casi el 99% en el día 15.
esto fue similar, totalmente comparable en el subgrupo de radioterapia. Aquí podemos ver esta figura, si aprecian la línea anaranjada, el reloj Volix, pues tiene una caída importantísima con una castración mucho más temprana, desde el día 4, y asimismo al final de la figura pueden ver la cola, en donde se despegan más rápidamente los niveles de testosterona en el grupo de Relugolix. Esto es también similar en el grupo de radioterapia. En cuanto a los eventos adversos en la población total, pareciese que lo que puede ser un poco mayor son los efectos gastrointestinales relacionados con diarrea y constipación, de 12 versus casi 7% con leoprolide y de 12 versus casi 10% en relación con constipación entre ambos grupos. Y en el escenario del subgrupo de radioterapia aumentan entre un 25 y 22% respectivamente en el brazo de Relugolix. Recuerden que la mayoría de estos pacientes recibió radioterapia pélvica, pero estos eventos pues fueron realmente grado 1, grado 2, no hubo toxicidad grado 3 o mayor. Si evaluamos la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, este estudio pudo evaluar que hubo una reducción del 54% de este riesgo a favor de Relugolix, y algo muy importante es que aquellos que sí tenían antecedentes cardiovasculares mayores, el leoprolide tuvo 6 veces el riesgo comparado con los pacientes de Relugolix para hacer otro evento cardiovascular mayor. Y esto fue estadísticamente significativo, mientras que si no existe el antecedente, aparentemente también hay un aumento en el grupo de leoprolide, sin embargo esto no logró significancia estadística. Entonces se puede concluir que es un tratamiento que no requiere inyecciones, que tiene una acción rápida, que se recupera más rápidamente la testosterona, que es menos cardiotóxico, y esto es particularmente supremamente importante en pacientes que tienen antecedente cardiovascular. Seguramente veremos más estudios relacionados incluso pues, con la combinación de radioterapia en el escenario primario. En este momento, cuando se presentó esta charla en Astro, no tenía aprobación aún de pues, por parte del FDA. Desde el 1 de diciembre tiene aprobación, pero no tenemos nosotros aprobación en Lima aún. El tercer estudio es como terapia de salvamento el uso de braquiterapia de baja tasa de dosis. Este es un estudio prospectivo fase 2 multicéntrico. La presentación la hizo la doctora Juanita Kruk en representación de todo el grupo de Energy Oncology RTOG 0526. Es un estudio americano y canadiense. Básicamente su justificación es que entre el 10 al 30% de los pacientes pues, van a tener una recurrencia local, y que infortunadamente, a pesar de que vemos en las guías que la posibilidad pues, puede ir desde la observación hasta la cirugía, terapias locales, de crioterapia o de ultrasonido de alta intensidad, más la reirradiación, la gran mayoría de los pacientes termina optando por el manejo de terapia de supresión androgénica, ya sea intermitente o de forma indefinida, por el temor a las complicaciones mayores. Entonces, este estudio incluyó pacientes que habían debutado con enfermedad de bajo o riesgo intermedio, que tuviesen más de 30 meses desde su tratamiento primario, en teoría a dosis actuales curativas, con PSA de menos de 10 nanogramos por mililitro dentro de las 8 semanas desde el registro de la entrada al estudio. La volumetría debía ser máximo hasta 45 cc. Los pacientes no podían tener toxicidad grado
2 o más gastrointestinal o genitourinaria, no podían tener antecedentes de resección transuretral ni de otras terapias locales, el IPSS, el puntaje debía ser inferior a 15 y tenían que tener demostración de biopsia positiva dentro de los 180 días antes del registro con confirmación central. Se incluyeron 100 pacientes de 20 centros desde mayo del 2007 a enero del 2014, se excluyeron 8 por varias razones, para un análisis definitivo en 92 pacientes que tenían o tuvieron una mediana de 70 años, casi que la mitad de los pacientes tenían un Gleason de 7 o inferior, el 84% tuvo un PSA menor de 10 nanogramos basal y una volumetría con una mediana de 25 cc y un rango entre 14 y 44 cc. Las especificaciones del tratamiento de braquiterapia, bueno, la mayoría se trataron con yodo 125 con una dosis de 140 grays, una minoría comparada en 103 a una dosis de 120 grays, y los parámetros preplan sugeridos eran tener una D90 menor a 125%, y alguna variabilidad en relación con yodo 125 y paladio 103. Algo importante es que se aceptó que si el paciente tenía una biopsia positiva y ese sitio de biopsia era metabólicamente posible definirlo por imágenes, se hacía un implante parcial, pero de todas formas toda la próstata por protocolo tenía que recibir un D90 mayor del 60%. Los resultados a 7 años, con medianas de 7 años, se describen medianas de dosis de radioterapia externa de 74 con rango entre 70 y 76, un intervalo de inicio del rescate de 85 meses con rangos entre 60 y 119 meses. El 16% de estos pacientes recibió terapia de supresión hormonal al tiempo con el rescate. 12 pacientes tuvieron toxicidad aguda grado 3, ya sea gastrointestinal o genitourinaria, y 12 pacientes toxicidad crónica grado 3. Esto equivale prácticamente al 14% de la población. No hubo toxicidad grado 4, grado 5, y los desenlaces clínicos tuvieron una mediana de seguimiento de 5 años. Podemos ver aquí el Kaplan-Meier, incluso a 10 años, la supervivencia global es del 70% con recaída bioquímica a 5 años del 32% y del 46% a 10 años, y llama mucho la atención que la recaída local fue baja, un 3% a 5 años, un 5% a 10 años, predominando la falla a distancia casi del 20% a 10 años. No encontraron asociación entre las variables clínicas tumorales ni dosimétricas previas al tratamiento, y básicamente concluyen que es un estudio multicéntrico, pues es el primero prospectivo multicéntrico que evalúa desenlaces de braquiterapia de baja tasa de dosis después de la recaída post-radioterapia externa. La mayoría de los estudios involucran estudios retrospectivos. Entonces es valioso tener este nivel de evidencia. Podemos medir también con este nivel de evidencia que la toxicidad está alrededor del 14%, y esto es inferior a lo que encontramos después de una prostatectomía de rescate, o incluso la crioterapia o otras terapias, digamos, locales. El patrón de falla es más a distancia, parece más a distancia que local. ¿Qué preguntas quedan? Por supuesto, siempre será la comparación de la HDR. Sí, el hecho de hacer, por ejemplo, una dosimetría en vivo con HDR puede mejorar el perfil de la toxicidad. No tenemos pues estudios comparativos. No sabemos todavía si podríamos hacer exclusivamente un salvamento focal y no de toda la glándula, y tampoco sabemos el papel de la hormonoterapia en el escenario de salvamento. Por último, les traigo los resultados del ensayo clínico controlado del grupo de Emory. Emory tiene la patente de fluciclovina
y por ende se lanzó a hacer el primer ensayo clínico pues, controlado que incluye imágenes moleculares versus solo las imágenes convencionales para pacientes que han tenido recaído post-prostatectomía y en los cuales se planea hacer una radioterapia de rescate. Hay una situación que para nosotros es frecuente y es que tratar estas fallas post-prostatectomía pues requiere obviamente una planeación precisa. Tenemos limitación en cuanto a la sensibilidad de la gamografía, el CT y la resonancia, y por supuesto las imágenes moleculares parecen mejorarnos esa sensibilidad y eventualmente poder lograr medir la enfermedad local o corregional o a distancia. El objetivo principal de este grupo era evaluar si había mejoría de los resultados de control local de la radioterapia de rescate utilizando estas imágenes moleculares específicamente con fluciclovina, básicamente con la hipótesis de que los desenlaces tenían que mejorar al excluir pacientes con enfermedad ya extrapélvica o al mejorar la definición de los volúmenes de tratamiento y poder hacer un diseño de campos de tratamiento que impacten obviamente en nuestros resultados. Y el segundo objetivo pues era establecer el rol de la fluciclovina en el cambio de la decisión terapéutica. Para esto diseñaron el EMPIRE 1, que, repito, incluyó pacientes con adenocarcinoma de próstata en recaída bioquímica con estudios convencionales negativos. Se estratificaron por factores de riesgo y por niveles de PSA pre-radioterapia, incluyendo también la inclusión o no de hormonoterapia, y se le autorizaron a no hacer PET versus hacer PET con fluciclovina, en cuyo caso podían haber 4 escenarios. Un escenario en el que hubiese hipermetabolismo extrapélvico, para lo cual la decisión terapéutica cambiaba, se abortaba la radioterapia de rescate. Aquí no se incluyeron pacientes que incluyeran tratamiento de oligometástasis, simplemente se descartaba obviamente el rescate con radioterapia local o locorregional, pero si había un hipermetabolismo en ganglios pélvicos, se irradiaba entonces el lecho y la pelvis a dosis estándar actuales. Si había hipermetabolismo de solo el lecho, entonces se irradiaba solo el lecho y no la pelvis. Y si no había hipermetabolismo en el contexto de una recaída bioquímica, pues se irradiaba solo el lecho. Estas son las definiciones de falla. Un PSA mayor a 0.2 o lograr un nadir seguido de 2 incrementos o simplemente un incremento continuo del PSA a pesar del tratamiento, o también si se hubiese comenzado ADT o terapia sistémica, o poder evidenciar pues, progresión clínica en imágenes. La falla a 3 años se evaluó eso como desenlace primario. Ambos brazos estuvieron equilibrados. Y aquí lo importante, lo que quieren mostrar pues, los autores es que globalmente el brazo que fue a PET tuvo un cambio en las decisiones terapéuticas casi en un 35.4%, realmente en un 35.4%, y para ellos hubo significancia estadística en ese cambio de decisiones. Por ejemplo, si miran la decisión inicial de irradiar solo el lecho, después de PET hubo 14 pacientes en los que se cambió a lecho más pelvis. Algo similar sucedió en pacientes que tenían inicialmente indicación de próstata más pelvis. Hubo 10 pacientes en los cuales se descartó hacer la pelvis y se trató solo el lecho, y hubo 4 pacientes en los que se excluyeron porque no hubo, más bien porque hubo hipermetabolismo fuera de la pelvis. Estos son algunos de los ejemplos de cambios en el volumen del CTB pre-PET y post-PET, y los podemos apreciar un poco mejor en el histograma, algunas diferencias que para los pacientes del estudio pues fueron estadísticamente significativas, en donde el volumen post-PET fue mayor
tanto para el CTB1, PTB1, que es pelvis más lecho, o para solo el lecho, CTB2 o PTB2. Sin embargo, las variables, digamos, dosimétricas en relación con los constraints de V40 a V65 para recto y vejiga no cambiaron, solamente hubo un cambio estadísticamente significativo en donde el constraint fue mayor el V40 al V65 para el bulbo peniano. A 3 años hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo que iba a imágenes moleculares con un riesgo absoluto del 12.5% y a 4 años incluso esa diferencia fue mayor. Cuando se hizo el análisis multivariado, estas fueron las variables que tuvieron impacto en relación a la falla, incluyendo las imágenes por PET. No hubo diferencias en términos de morbilidad gastrointestinal o genitourinario, ni aguda ni tardía, con el uso de imágenes moleculares. Y básicamente lo que ellos concluyen es que pues, es el primer ensayo que evalúa incluso el impacto en desenlaces primarios. Hacen énfasis en que ellos han sido la única institución con el radiotrazador con el que tienen la patente en evaluar digamos, estos resultados de forma comparativa con imágenes convencionales que tuvieron incremento, mejor dicho, mejoría más bien de desenlace clínico a 3 años y obviamente que la integración de estos radiotrazadores con las decisiones de radioterapia y en la planeación pues seguramente van a aumentar. Ahora, de hecho, ya ellos empezaron a hacer el Empire 2 en donde compraran fluciclovina versus PSMA o galio PSMA scan con los mismos escenarios o las mismas posibilidades. Ahora hay que esperar qué resultados, sabiendo que el PSMA pues tiene una sensibilidad mejor y específicamente el PET-PSMA, también sabremos si podremos llegar a un punto de corte, digamos, en donde podamos obtener mayor rendimiento de la prueba, sobre todo que en este momento la aplicabilidad, pues, es o podría impactar si ese punto de corte es inferior en el hecho de que ahorita la tendencia es hacer un rescate temprano. Bueno, es un tema muy interesante y estaremos pendientes de los resultados a futuro. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen día. Hasta luego.